Hola, bienvenidos a la lectura dirigida sobre Chagas o Trypanosomiasis americana. Enfermedad de Chagas o Trypanosomiasis americana. La enfermedad de Chagas recibe su nombre eh, con base a su descubridor, el doctor Carlos Ribeiro Justiniano Chagas, en 1909. Distribución. Se encuentra sobre todo en zonas endémicas de 21 países de América Latina. Se encuentra mayormente en casas de adobe, bareque, cartón, de madera o de zacate. Y debido a los cambios en cuanto a los materiales y formas de las casas actuales, tenemos menos reservorio para el vector. El vector es Triatoma dimidiata o Triatoma infestan, o sea, es una chinche. Y como ya las condiciones en donde se alberga la chinche ya no están presentes, hoy lo tenemos en menor proporción. Entonces, en la distribución dentro de las casas tenemos debajo del colchón y o cama, en el grieta de las paredes que se formaban en las casas de adobe, detrás de los calendarios o cuadros colgados, dentro de la ropa amontonada, sacos de grano sin usar, en los graneros o en los depósitos de leña que tenían antes. Ahora, alrededor de la casa, en los cúmulos de leña, de tejas, ladrillos, los graneros, los corrales, etcétera. Todos esos eran espacios en donde la chinche podía pues habitar y vivir a expensas de la sangre de los animales o las personas en esos espacios. El agente causal entonces es un hemoparásito de nombre Trypanosoma cruzi. Eh, Modos de transmisión. Bueno, es vectorial. Se transmite a los seres humanos principalmente por las heces de los insectos triatomíneos, conocidos como las pinchucas, chinches o chinche picuda, y por otros nombres según la zona geográfica, o también chinche besucona, etc. En cada región ha recibido diferentes nombres, pero de que existe básicamente de Centroamérica hacia el sur, pues sí, eso sí es cierto. Y existen otras especies también, pero la asociada a, que puede albergar a este parásito, Trypanosoma cruzi, es la Triatoma dimidiata y la Triatoma infesta. Y Rhodnius prolixus también. La chinche se alimenta de la sangre de personas y animales. Cuando chupa sangre, esta defeca y la picada es indolora porque en su prosbóside tiene la saliva, tiene un anestésico local, de manera que cuando pica no se genera dolor, absorbe sangre y defeca. Cuando defeca y el movimiento de las patas del insecto sobre nuestra piel nos genera esa sensación de que algo está ahí, nos tratamos de quitar el animalito que nos estaba molestando y en ese momento rozamos la piel. Entonces, el sitio en donde estaba absorbiendo sangre la triatoma está abierto y nosotros mismos nos autoinoculamos las heces de la chinche. Entonces, el hemoparásito se encuentra en las heces del vector que entran a nuestra circulación cuando pasamos o barremos las heces sobre el sitio en donde se estaba alimentando la chinche, que sí está abierto a la circulación. Entonces, de esa manera entran los parásitos presentes en las heces del vector hacia nuestra circulación. La infección también se puede adquirir mediante transfusiones de sangre. Esto era del pasado. No es que las probabilidades de que hoy se generen siempre existen, muy remotas, muy bajas, porque dentro de las pruebas de tamizaje de los laboratorios, de los bancos de sangre, se encuentran los anticuerpos para
Chagas y pues se utilizan métodos de lisa. Entonces, las posibilidades, pues siempre hay una mínima ventana de posibilidad, pero hoy son muy bajas que se dé una transmisión de Trypanosoma cruzi por hemoderivados en los bancos de sangre, porque es una de las pruebas de tamizaje. Transmisión congénita quiere decir que hay transmisión vectorial, perdón, transmisión vertical en el sentido de que la madre lo transmite al niño si la madre se infecta. Por órganos donados, pues también este es un mecanismo hoy bastante poco probable porque pues antes de hacer el trasplante de órganos en los países donde hay trasplante de órganos se hace el estudio de los mismos para garantizar que no se esté transmitiendo agentes como este. El parásito puede entrar por vía oral, muy poco frecuente, pero siempre es una posibilidad. Al tomar bebidas contaminadas con el excremento de la chincha o comer carnes o no bien cocinadas de los animales infectados. Los excrementos de la chinche pueden caer accidentalmente en los platos y en los vasos no tapados, como recordemos que estos se pueden alojar en las pequeñas ranuras detrás de cuadros, calendarios, etcétera, y eh, sus heces o en la cocina, etcétera, como estilo también las ratas defecan u orinan sobre la superficie de platos o vasos, los contaminan con los agentes microbiológicos patógenos. Entonces, si nosotros tomamos estos utensilios, no los enjuagamos previo al uso que le vamos a dar, entonces nosotros nos estamos inoculando a los agentes microbiológicos. Signos y síntomas. La enfermedad de Chagas tiene dos fases claramente diferenciadas. Inicialmente, la fase aguda dura 1-2 meses después de contraer la infección. O sea, vamos a tener un periodo de incubación, obviamente, y luego vamos a iniciar la fase aguda de la enfermedad, que va a durar entre 4 a 8 semanas. Durante esta fase circulan por el torrente sanguíneo una gran cantidad de parásitos. En la mayoría de los casos no hay síntomas o estos son leves. Tanto así que las personas pueden no darse cuenta que alguna vez pasaron por la fase aguda de la enfermedad y solo consultar cuando ya están en las complicaciones de la fase crónica. Y esto ha sido algo muy común y por eso es que cuando se presentan algunos de los signos y síntomas que después veremos que están en la fase crónica, los médicos están en nuestra región casi que acostumbrados a poder mandar las pruebas de Chagas para verificar que esa sintomatología que se está presentando no sea un paciente con una etapa crónica de Chagas. Pero si tuviésemos síntomas en la fase aguda, vamos a tener fiebre, cefalea, agrandamiento de los ganglios linfáticos, palidez, que se refiere en parte a, a una disminución de la hemoglobina, mialgias, dificultad para respirar, también con la pérdida de hemoglobina, y dolor abdominal o torácico. En menos del 50% de las personas picadas por un triatominio, o sea, la chinche, un signo inicial característico puede ser una lesión cutánea o una hinchazón amoratada de un párpado. A eso se le llama signo de Romaña. Ok, el signo de Romaña y el chagoma de inoculación serían los dos signos claves, característicos, así bien bonitos dibujados en una persona para poder sospechar de la picada de una chinche, pero no todos los pacientes los presentan así de bonitos y hermosos para poder saber que han sido picados por una chinche. Pero si los presentaran, esto que nosotros observamos aquí en esta parte es el signo de Romaña. El signo de Romaña es eso, un agrandamiento del párpado que se presenta a los días después de haber sido picado. Entonces, eso sería bonito para poder sospechar de un Chagas. Y lo otro es el chagoma inoculación, que se refiere a el agrandamiento, como si fuera un chichote, en la zona en donde picó la chinche. Entonces, si se presentaran los dos, el signo de Romaña y el chagoma inoculación, o sea, sería bien bonito poder decir que una persona ha sido picada por una chinche porque se presentaron los dos signos característicos de la infección aguda. Pero estos van a aparecer como si fueran una especie de proceso alérgico a la picadura,
y con los días van a desaparecer. Entonces, no va a aparecer mayor cosa. Va a aparecer, a los días va a desaparecer y como que nada ha pasado. Y la persona entra entonces en una fase de latencia que lo va a llevar hasta una fase crónica. Durante la fase crónica, los parásitos permanecen ocultos, principalmente en el músculo cardíaco y digestivo. De ahí que su participación con el tiempo va a producir los daños al corazón y los daños a los intestinos. Y por eso lo que les comentaba, médicos con experiencia, con el tiempo de pacientes que vienen ahí con las disculpas del caso, si alguien se ofende, si vienen de cantones o saben que en su medio ambiente pues hay posibilidades de que existan chinches, entonces eh, y con problemas cardíacos o problemas digestivos de agrandamiento del corazón o agrandamientos eh, intestinal, entonces se puede sospechar que exista Chagas crónico y habría que mandar a hacer los anticuerpos en sangre para poder determinarlo. Hasta un 30% de los pacientes sufren trastornos cardíacos y hasta un 10% presentan alteraciones digestivas, típicamente agrandamiento del esófago o del colon, lo que se llama como megacolon. Problemas neurológicos o mixtos. Con el paso de los años, la infección puede causar muerte súbita o insuficiencia cardíaca por la destrucción progresiva del músculo cardíaco. Sobre el control y la prevención, recordemos que estamos bajo el contexto de saneamiento ambiental y si ustedes se han dado cuenta, precisamente estas enfermedades están asociadas a déficit de saneamiento, porque si las condiciones en la casa, las condiciones de los patios, las condiciones del control de animales o el manejo de animales estuviesen en las mejores condiciones, no existiría reservorio para estos agentes patógenos. No hay vacuna contra la enfermedad de Chagas. El método más eficaz para prevenirla en América Latina es el control vectorial, igual que para el dengue, Zika y chikungunya. Aquí el secreto es control vectorial. Si nosotros eliminamos los sitios que sirven como reservorios para el vector, entonces si no está el vector, no puede estar el agente microbiológico. Y para los que todavía no han terminado de entender, tenemos que el vector es la chinche, Triatoma dimidiata, Triatoma infestan o Rhodnius prolixus. Y el agente etiológico, o sea, el causante de la enfermedad, que se llama enfermedad de Chagas o tripanosomiasis americana, es Trypanosoma cruzi. ¿Ok? Entonces son elementos distintos, así como el dengue. El dengue es causado por el virus del dengue, solo que lo transmite el mosquito Aedes aegypti o Aedes albopictus. Ok. El cribado de la sangre donada es necesario para prevenir la infección por transfusiones sanguíneas y donación de órganos, que ya lo hemos hablado. En El Salvador, todos los laboratorios a nivel nacional realizan pruebas de ELISA para poder identificar estos casos y no entonces estar transfundiendo sangre contaminada. Originalmente, hace más de 9.000 años, Trypanosoma cruzi solo afectaba a los animales silvestres. Fue después cuando se propagó a los animales domésticos y los seres humanos, a causa del gran número de animales silvestres que sirven de reservorio para este parásito, pues no se puede terminar de erradicar. En vez de ello, los objetivos de control consisten en eliminar la transmisión y lograr que la población infectada y enferma tengan acceso a la asistencia sanitaria. Porque, bueno, a pesar de que pueda ser una fase de latencia, eh, sí existen medicamentos muy efectivos para el control de los problemas. Bueno, para el primero la eliminación del parásito en el ser humano infectado y luego pues para controlar los daños o efectos causados por el metabolismo del parásito en nuestros órganos. Trypanosoma cruzi puede infectar a varias especies de triatominios que en su mayoría viven en África, según la zona geográfica. En nuestra región, a los que nosotros, las chinches pues que viven en nuestra región solo son Triatoma dimidiata, Triatoma infestan y Rhodnius prolixus.
pero sí existen otras especies de chinches que pueden albergarlo, pero que no son de interés para nosotros porque no se encuentran en nuestra región. Entonces la OMS recomienda para la prevención y el control el rozamiento de las casas y sus alrededores con los insecticidas para que no se encuentre la chinche, mejorar las viviendas para prevenir la infestación por el vector, medidas preventivas personales como el empleo de mosquiteros para que no suba la chinche a nuestras camas y nos pique y de esa manera nos transmita el parásito. Buenas prácticas higiénicas en la preparación, el transporte, el almacenamiento y el consumo de los alimentos para evitar la forma de transmisión oral como ya la habíamos mencionado. El cribado de la sangre donada que se hace en El Salvador. Pruebas de cribado en órganos, tejidos o células donadas y en los receptores de los mismos para evitar cualquier situación de consideración que hubo transmisión de la enfermedad a partir de los mismos. Entonces hay que investigar tanto al que recibe como que al que dona. Y cribado en los recién nacidos y otros niños de las madres infectadas para diagnosticar y tratar tempranamente el problema por la posibilidad de la vía de transmisión vectorial si la madre presentara sintomatología que se ajuste a la enfermedad. Finalizamos con la lectura dirigida sobre Chagas.